norte. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién falta entrar? No sé si están todos. Bueno, vamos chicos, vamos con la segunda pregunta. Faltan varios. Sí, pues no he entrado. No sé qué ha pasado hoy día. Muy bien. Ya chicos, muy bien. A ver, vamos, segunda pregunta. Segunda pregunta para que saquen un 20. Solamente 5 preguntitas rápido, ¿ya? ¿Ya? Escribe o anota. Escribe o anota. Escribe o anota. ¿En qué fecha se dieron las batallas de Junín y Ayacucho? ¿Ya? Escribe o anota las dos fechas de las batallas de Junín y Ayacucho. Las dos fechas. Y las dos fechas. ¿Cuándo se dio la batalla de Junín y cuándo Profesor, ¿puede repetir la pregunta? escribe las fechas de las dos batallas de Junín y Ayacucho? ¿Sí, niñitos? En las dos batallas de Junín y Ayacucho. Sí, De ¿en cuándo la se, Yurín y cuándo la se dio la batalla de Ayacucho? ¿En qué fecha? ¿Y cuándo se dio la batalla pues, de Junín? Pues, niñitos, acuérdense. Junín y Ayacucho. Ya, Ya, tienes profesor. que poner pues, la fecha, pues, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde se dio, pues? ¿En qué sitio, en qué lugar, pues, no? Muy bien. A ver, vamos, tercera pregunta, chicos, tercera pregunta. Tercera pregunta para que se saquen un 20 ese día. ¿Ah? Número 3, ¿no, chicos? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Número 3. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama el personaje de la corriente libertadora del sur? Acuérdense que hay dos, ¿ah? Acuérdense que hay dos, ¿ah? La corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte. Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cómo se llama el personaje de de la corriente libertadora del sur? Ok, profesor. ¿Ya, niñitos? ¿Cómo se llama, ya? Muy bien, chicos, muy bien. A ver, seguimos por acá, seguimos. Profesor, Dime, hijita, dime. ¿qué era de la corriente? La corriente libertadora del sur. ¿Chicos? Muy bien. Ya, número 4, niñitos. Sí, profesor. Número 4. Espérate, profesor, voy a poner eso. Chicos, número 4. Escribe los países liberados por la Gran Colombia. Escribe los países de la Gran Colombia. O sea, los países que formaron la Gran Colombia. Claro, pues digo, claro, por supuesto. Escribe los países que conformaron la Gran Colombia. Escribe los países que lo conformaron la Gran Colombia. La Gran Colonia. Gran Colombia. Ah, ¿Sí, chicos? ¿Ya? sí, profesor. Muy bien. El número 5, chicos, el número 5. A ver, número 5. Vamos a ver el número 5. El número 5. Chicos, ¿se acuerdan cuando también les hablaba, por ejemplo, de las corrientes? ¿Y qué pasó con
con este personaje de la corriente libertadora del sur? ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Se acuerdan, niñitos? Cuando yo les comenté también en un momento en la diapositiva, ¿cómo reaccionó el pueblo? ¿Llegó totalmente a liberar don José de San Martín? A ver, así por ejemplo, ¿llegó totalmente? A ver. ¿Qué dijo las 5, profesor? No, estoy haciendo un pequeño repaso para que ustedes se acuerden, ¿ya? Ah, ya. Número 5, a ver, número 5, vamos a ver. Número 5. ¿Cómo reaccionó, cómo reaccionó, cómo reaccionó el Perú? ¿Cómo reaccionó el Perú? ¿Cómo reaccionó el Perú con Con, con relación a la liberación, con relación a la liberación, con relación a la liberación del Perú? ¿Cómo reacciona? A ver, ustedes tienen que poner, yo la vez pasada les hice una explicación cuando el pueblo, cómo reacciona, qué cosa pasa y qué hace. Una vez que este personaje ya pues llega a su fin, ¿qué hace él? ¿Qué le dice el otro personaje? Ahí son dos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué le dice? Algo le dice a él. Ya chicos, 5 preguntitas para que ustedes puedan rápido ver responderlo. Profesor, Sí. profesor, Dime, Iris, te escucho, hijo. Dime. ¿qué dijo en la número 5, profesor? El número 5, lo que vas a hacer, tú vas a hacer un pequeño, a ver, ¿cómo se llama? Un pequeño relato, ¿ya? De que cómo reacciona el Perú ante este suceso. O sea, en cuanto a la liberación del Perú. ¿Llegó totalmente a liberarlo? Les explicaba en la última diapositiva. ¿Llegó totalmente a un 100% liberar la libertad del Perú? Y cuando no se da eso, ¿qué hace el pueblo? ¿Cómo reacciona? ¿Y de quién recibe apoyo? Pues chicos, la vez pasada yo les explicaba en una diapositiva. ¿Ya? Sí, pero profesor, creo que esa clase no pude entrar por, por motivos de que se cortó la luz, profesor, acá. A ver, entonces, a ver, ¿qué hacemos, Santiago? A ver. Entonces, a ver, como tú dices que no entraste, pero sí tienes sí tienes del tema de la corriente libertadora del sur, sí lo tienes, ¿sí? Entonces, Sí, anota ahí, por ejemplo, quién es el personaje, qué países liberó este personaje, pues, ¿no? ¿Qué países liberó? sí, sí, profesor. Ya, Ok, entonces, vamos, chicos, vamos. solo son 5 preguntas, profesor. Sí, sí, nomás para que se saquen un 20, ¿verdad? No han entrado casi varios. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No ha entrado Danae. ¿Qué le ha pasado, pues? Profesor, en la número 5 es cómo reaccionó el Perú con relación
a la lideración o a la liberación. Ajá, claro, la libertad, pues. Claro, Ah, ya, profesor. claro. Porque justamente cómo reacciona, pues cómo el pueblo, cómo reaccionó, qué dijo, estaba contento, descontento, no sé qué es lo que pasó ahí. Profesor, Dime, te escucho, hijo, te escucho. tengo una pregunta. Dale, 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 te escucho. No, en la número 4, más o menos, ¿cuántos países tenemos que nombrar? Ah, no, no es que cuántos, sino que son, netamente son como 4 países que había liberado este personaje. Ok, profesor. Sí. Acuérdate que estos dos personajes que te estoy hablando, por ejemplo, el personaje de la Corriente Libertadora del Sur, por ejemplo, él, ¿a qué país liberó? A ver, ¿te acuerdas ese Santiago? A ver, Mm, sí, profesor. a ver, ¿a qué país liberó a ver, este personaje de la Corriente Libertadora del Sur? Profesor, no lo puedo decir. Ah, ya, entonces, si te acuerdas, entonces eso es. Y Sí. el otro personaje también de la otra Corriente Libertadora del Norte, también él, por ejemplo, había liberado su país, que tampoco te puedo decir porque se van a escuchar, y luego a otros países, ¿ya? Y también al Perú, también lo que quería incluir ahí, a la Gran Colombia, ¿ya? Él quiso que también el Perú también conformara, ¿no? A la Gran Colombia, pues. Entonces se opuso en un momento lo que es ¿no? el Congreso, porque ya había un Congreso constituyente. Entonces ellos no estaban de acuerdo, pues, que, que este personaje pueda también influir, ¿no? Ahí en lo que es, ¿no? En la Gran Colombia. Ok, profesor, gracias. Ujú. Profesor, Dale, dale, Julio, que te escucho. en la 2, ponemos la fecha de la batalla de Junín y Ayacucho. Claro, la fecha. ¿Y Ah, ya, dónde ok, fue profesor. estos acontecimientos? ¿Dónde se dio? Porque justamente está la fecha y también se da, por ejemplo, ¿no? En qué lugar se llevó a cabo estas batallas. Y también hay personajes también, niñitos. Acuérdense que en las dos batallas hay personajes. Acuérdense, niños, acuérdense. Tanto en la batalla de Junín como en la batalla de Ayacucho, ahí hay dos personajes, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la primera batalla de la batalla de Junín, ahí hay un virrey. Ahí hay un virrey. Profesor, Dime, dime. profesor, en la pregunta 2 dice escribe o anota la fecha de las dos batallas de Junín y Ayacucho. Nada más las fechas. Las fechas, y también estaba como las fechas y en qué lugar, pues niñita, ¿no es cierto? Ah, ya, ya, Lugar profesor. y hay personajes, o sea, ¿qué personajes? Ahí, por ejemplo, Ya, en batalla de Junín hay un personaje, hay un virrey que se enfrenta por ejemplo, con el ejército patriota. profesor. ¿Y quién estaba, por ejemplo, a cargo del ejército patriota? Igual también en la batalla de Ayacucho, también hay un personaje también que también está a cargo de esta corriente.
¿Cómo estamos, Edward? ¿Alguna pregunta, hijo? ¿Una duda? Sí, profesor. Una pregunta, profesor. Dale, Tengo una dale, pregunta. dale, escucho. Sí, profesor, donde dice en la pregunta número 5, ¿cómo reaccionó el Perú con relación a la liberación del Perú, profesor? En eso tendríamos que poner cómo los ciudadanos reaccionaron con la liberación, ¿no, profesor? Claro, por supuesto. ¿Cómo toman ellos? Claro, Y cómo luego, lo han... y luego, ¿qué hace este personaje? Ujú, claro. Acuérdate cuando te explicaba la pasada, por ejemplo, qué hace cuando, es como yo te digo, o sea, es que, Edward, yo no estoy de acuerdo con tu trabajo, no me parece Ah, bien, ¿no es cierto? entonces tenemos que poner como la reacción de los ciudadanos y luego qué pasa con este personaje después de oír eso. Claro, ¿qué hace él? Claro. Profesor, tengo una pregunta, profesor. Te escucho, dale. Una pregunta, profesor. Pero donde dice cómo reacciona el Perú con relación a la liberación del Perú, profesor, ese acontecimiento se llegó a dar como después de que después de don José San Martín se hubiera ido, ¿no, profesor? No, antes que se vaya. Antes de que se vaya, ¿se dio eso? Claro, antes, sino como él se retira. Antes que él, y antes que, claro, cuando, por ejemplo, él, Como por el tiempo de las batallas que tuvo con Bolívar. no, ya no estaba ahí, ¿ah? Primero él llega da la libertad el 28 de julio de 1821, ¿sí? Ajá. Pero no todo, pues, o sea, o sea, parte de Lima lo había liberado, pero Ah, había otras ciudades que todavía faltaban, ahí estaban no, los realistas, por ahí. claro. Ya entendí, profesor. Gracias por el comentario. Gracias. No te preocupes, Eduardo, dale.
Profesor, ¿ya le puede enviar? ¿Ya terminó? Envíame, hijita. Ok. Sí, perfecto. Si ya terminó, envíame, no hay problema. Profesor, la número 5 no lo comprendo, como que no me acuerdo de ese tema. Ah, está facilito, Profesor, ya terminé yo, profesor Edward, ya terminé. Ya, envía, hijita, envía. Claro, ahorita. Profesor, yo ya terminé. Ya terminé ahorita. Ahorita yo ya le voy a enviar la Ya, foto. perfecto. Profesor, ¿le puedo enviar ya la práctica? Sí, ya acabaste, hijo, de enviar, no hay problema, hijo. Vaya, profesor. ¿Cómo me falta las 5? Profesor, ya le envié. Ya, muy bien, perfecto. No veo. Mi profesor, ya le mandé, profesor. Ah, perfecto, hijo, perfecto. Si ya enviaste, ya ahorita voy a ver. Voy a ver si ya. Ya le llegó el de Matías. Sí. Ya, profesor. ¿Ya le llegó, profesor, mi examen? A ver, un momentito, hijo, un momentito. Estoy revisando, espérate. A ver. Sí, acá está de Edward, de Utos, de Iker. Hay dos sin nombre. Sí, pues están en 999. ¿Quién será, pues? 399, 982, ¿quién es? ¿Quién es el 949, 399? Profesor, pero fíjese de todos los que han mandado y el que aún falta es el que está sin nombre. Sí, pues. Profesor, ¿qué Bien. número era? Hay un 949, 399, 982. Ah, es mío. Ya ves, es que ustedes me envían con varios teléfonos, pues, niños, por eso que a veces yo. Porque los que yo tengo acá registrados, por supuesto, salen el nombre, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, está de Edward, está de Utos, está de Iker, y uno de Año, dice, y uno de 986, 945, 896. ¿Quién sabe ese teléfono? Creo que es de Paucar. ¿Tú eres de Paucar? Sí, Ya. profesor. ¿Quién es tu mamá o tu papá hacer ese teléfono? De mi mamá, ese es el número. Ah, bueno, pues sí, 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 porque yo tengo registrado con otros números, por eso que cuando están registrados salen el nombre, pues, ¿no es cierto? Y cuando no los tengo registrados, no los puedo, ubicar, pues, niñitos. Muy bien. Entonces, ya me están enviando casi todos los niños. ¿Qué falta ver? ¿Quién falta enviar, niños? Falta Lucianita, falta mi amigo Gianfranco. Sí. Falta Luciana. No ha entrado a la clase Danae, ¿no es cierto? ¿Quién más está faltando? Danae, ¿quién más falta? Ah, tampoco ha entrado ha entrado ¿cómo se llama este chiquito? Edson Cardoso. No, él es de tercer grado. Ya. Tercer grado. ¿Cómo se llama? Cabrera, no ha entrado tampoco. No ha entrado Cabrera. No ha entrado Cabrera. ¿Cuarto grado, profesor? ¿Ah?
Sí, Percy ¿cuánto? Cabrera es de cuarto grado. Claro, Cuarto Cabrera, pues. Por un gordito. Ah, Sí, no me he entrado tampoco Cabrera. Ay, no me he entrado todavía en Danae, no me he entrado. ¿Qué ha pasado con Dana? ¿Qué ha pasado con Cabrera? No entiendo. Falta enviar Julka, ¿no? Lo vuelvo a reenviar. Profesor, Ujú. una pregunta. Dale, dale, te escucho. En la número 5 que ha colocado, ¿era de la última clase el tema? Claro. En el video, como usted dice que ahí sale la explicación, todo el video no es compatible, o sea que no se puede mirar. Dice que el video es privado. ¿Claro? Sí, profesor. Si lo puedo volver a De enviar. repente, quizás- Puede volver a enviar para que lo pueda leer. voy a revisar, niñito, ¿ya? Claro, Voy a revisar. para el examen, pues, ¿no? Profesor, ya le envié. Ya, perfecto, hijo, perfecto. Si ya envié- Profesor, ¿le llegó? A ver, vamos a ver. Sí, sí, Goya. Ah, ya, profesor. profesor, ¿Quién falta enviar? 3 de noviembre. profesor, Profesor, Dime. ya terminé. Ya, si ya terminó, hijo, me envía, hijita, ¿ya? Si ya terminó, Pero- envíe, por favor. Si ya terminó, ¿es que ya envíe. terminaron, se pueden retirar? No, todavía no. Todavía me quedan todavía unos 5 minutitos. Nadie todavía se retira, niñitos. Nadie se retira, por favor. ¿Sí? Todavía me quedan todavía minutos. Voy a hacer un pequeño, a ver si nos quedan, todavía nos quedan todavía escasamente, nos quedan 4 minutitos. ¿Quién falta enviar? ¿Tú, Luciana? Mi mamá le envía. Ah, pero ya acabó el examen ya, la práctica. Sí. Perfecto, perfecto. ¿Ya acabaron todos, no, chicos? Ya, muy bien, niñitos. Mira, niñitos, ahí esta practiquita está bien facilita para que saques un 20, niñito, pero siempre tienes que estudiar, pues. Mira, por ejemplo, en la diapositiva que yo te estaba mostrando, por favor, sobre por ejemplo, las batallas. Acuérdense que hay 2 batallas. Acuérdense que estas batallas, niñitos, fueron las últimas, ya casi, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo te preguntaba, por ejemplo, cuál es el personaje de la corriente libertadora del norte, nos estamos refiriendo a uno de los personajes más, más audaces, ¿no es cierto? Que él tuvo la responsabilidad, chicos, de poder, primeramente, liberar a su país, Venezuela, niñito, ya no te olvides, pues. Venezuela, Colombia, ¿qué más? Bolivia, Ecuador, ¿no es cierto? Y también quería, pues, que él tenga allá el Perú, pues. Entonces, esos son. Simón Bolívar fue el personaje de la corriente libertadora del norte. Y antes que llegara aquí, niñitos, antes que llegara acá, pues, ¿no es cierto?, al Perú, él había liberado ya, por ejemplo, en 3 batallas. Había tratado, ¿no?, de tener una independencia. La batalla del Boyacá, ¿ya? En Colombia, la batalla de Venezuela en Carabobo, y en Ecuador, la batalla de Pichincha, ¿sí, niñitos? ¿Y cuándo vino, por ejemplo, Bolívar acá al Perú, niñitos? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo llegó? Llegó, por ejemplo, en el Bergantín del Chimborazo. Llegan al Callao el 1 de septiembre del año de 1823, ¿sí? Y tuvo como colaboradores, acuérdense que justamente estaba en una crisis política, ¿se acuerdan, chicos? Cuando habían dos presidentes, ¿se acuerdan, chicos? Uno que había sido destituido por el Congreso, ¿no es cierto? Entonces,
Aquí, por ejemplo, dice José Fausto Sánchez Carrión y Ribagüero, dice, negoció con el virrey La Serna para expulsar a Bolívar, expulsa, para que no llega, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, Bolívar, pues, justamente instala un cuartel en Pantivilca, ¿ya? Y la batalla de Junín se dio un 6 de agosto del año de 1824 en las pampas de Chacamarca, ¿ya? De Chacamarca, de aquí hay personajes, por ejemplo, el virrey La Serna, ¿ya? Con Miller y Necochea, donde acá estos son derrotados. Cantera, acá de realista, y justamente aquí entran los Usras de Junín, que estaba al mando de ¿quién? De Isidro Suárez, ¿ya? Y también por uno de los generales, un teniente, Andrés Rasturi, donde justamente aquí, niñitos, aquí termina, pues, ¿no? La victoria. Pero la victoria final se dio, niñitos, en la batalla de Ayacucho, que se dio un 9 de diciembre del año de 1824. Aquí también, por ejemplo, está Antonio José de Sucre, ¿no? Por las fuerzas, los Usras de Junín. Y por el lado, niñitos, por el lado de lo que es los realistas, sigue ahí La Serna, pues, ¿no? Ver La Serna, niñitos. Entonces, espero que ya hayas podido haber algo no desarrollado en tu práctica. Y chicos, ya me voy porque ya me deja el Zoom. Chicos, cuídense mucho.